El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera y útil institución de apoyo al prójimo más carenciado, al más pobre, ese pobre rural, ese proletario campesino que necesita del apoyo de instituciones como estas para hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, la parte económica, tengo informaciones de los dos bancos más importantes que tiene el Estado, que es el Banco Central y el Banco de Reservas. Pero también está el Banco Agrícola, está Bandex, el Banco de las Exportaciones, y no sé si otro, no creo que tenga más bancos ya el Estado. El Banco de la Vivienda, eso desapareció, es el Bandex ahora, creo que ese es el antiguo Banco de la Vivienda. El Banco de los Trabajadores murió porque fue saqueado. Ay, Dios mío. Pero bien, el Banco Central, señores, anuncia que mantiene su tasa de política monetaria en 3.0%, y eso está muy bien, porque es una forma anual, esa es la tasa anual, es una forma de que los agentes económicos trabajen más holgados, como realmente el dinero es más barato, más económico, y entonces la expansión monetaria, hay mucho dinero y dinero barato, entonces las cosas se activan, los comerciantes, los empresarios, los inversionistas se activan y eso genera demanda de bienes, demanda de servicios, demanda también, bueno, se facilita el empleo y desde luego uno sabe que esa expansión y todo eso pueden ser medidas que generen inflación, pero las autoridades han estado muy vigilantes. Y entonces, en un periodo de expansión monetaria como este, a pesar de que la inflación subió, afectado también por agentes externos, se sabe que hay muchos problemas de eso, más los problemas de la pandemia, los commodities, etc. Y se han incrementado mucho los precios, pero la tendencia que lleva la inflación, como señala el Banco Central, de 10.48, 9.88, 7.32, va cayendo, aunque uno sabe que hay problemas
diríamos, sectorizados, porque los alimentos están tomando precios realmente caros, igual que los combustibles, y vamos a hablar de eso más luego. Pero el Banco de Reservas también, el Banco de Reservas, siempre diríamos, con mucha innovación. Esta gestión, nosotros hemos dicho que la gestión de Samuel Pereira, Samuel es una persona muy dinámica y parece que dejará señas de identidad con ese banco porque ha sido muy innovador. Ahora viene lo que se llama una feria Expogar. Expogar, Expogar Banreservas. Del 1 al 30 de septiembre. Esa es una oportunidad de negocio para usted que quiera adquirir una vivienda o un local comercial. Entonces tienen tasas, señores, hasta de 5.80%. Eso es muy bajo. Eso es un dinero casi, no voy a decir regalado, pero eso es un dinero casi como de vaca muerta, como dice. Los préstamos para viviendas a 6 meses, 5.80%. Desde luego a un año se encarece un poco más, 7.50%. A 3 años, 7.80%. A 5 años, 9.80%. Y a 10 años, 11.80%. Eso es para viviendas. Para locales comerciales, a un año, 7.80%. A 3 años, 8.80%. A 5 años, 10.80%. Ese es el precio del dinero, tasas y años para los cuales se le aplica. El que quiera adquirir una vivienda o un local comercial tiene 30 días, es decir, del 1 al 30 de septiembre, para acercarse al Banco de Reservas y obtener información y financiamiento para usted adquirir su vivienda o adquirir un local comercial, para usted instalar un negocio o si lo quiere como inversión y luego usted lo alquila, eso también es posible. Pero esas son las ventajas de esas tasas bajas, que puede aparecer dinero a tasas bajas también para la inversión. Excelente, buena iniciativa del Banco de Reservas, una de tantas, porque son muchas las iniciativas que ha tenido la administración nueva del Banco de Reservas y saludamos ese esfuerzo innovador y al mismo tiempo de oportunidad para que los inversionistas que se animen y los constructores se animan también, porque si hay financiamiento, disponibilidades de financiamiento a tasas muy bajas, la gente se entusiasma, puede adquirir las viviendas y los locales, pero los contratistas también construyen. Excelente idea. Ojalá eso prenda y mucha gente se acerque a Reservas, que tiene una clientela muy amplia y se puedan acercar, repito, y hacer negocios con el banco en forma tan provechosa tanto para la institución como para el cliente. Excelente, buenas iniciativas del Banco de Reservas. Bueno, yo hoy uno a veces, como se dice, tiene que reír. Y uno, aunque ría, los tiempos no están para risa, como decís. Aunque uno ría, el tiempo no está para reír. Porque uno sabe que hay muchos inconvenientes, hay muchos problemas y no es fácil aceptar cosas que le hagan sentir mal a uno. Pero por eso yo muchas veces tengo que repetir esa expresión de que es risible, por no decir frustratorio. Pero leí una noticia de que
como para querer justificar, diríamos, querer lavar aquel error cometido por el ministro de la Defensa cuando se presentó en una forma muy compasiva con respecto a la seguridad de nuestra frontera y a la preservación de nuestra soberanía. Cuando en una actitud, repito, más compasiva que disuasiva, como su condición de militar, portadores de las armas de la República, está bajo su responsabilidad cuidar la frontera, cuidar las puertas del país. Porque no es la frontera vista así como una línea divisoria o una línea imaginaria. No, esas son las puertas de la República. El hall de la República. Porque esa no es el patio de la República, esa es la entrada de la República. Son sus puertas. Y tienen el deber y la responsabilidad de cuidarla los organismos armados, las Fuerzas Armadas. Pero el ministro de la Defensa en ese momento señaló que la necesidad tiene cara de hereje y que Haití tiene muchas necesidades. Prácticamente era una invitación. Era una invitación a que entren porque hay compasión y no disuasión. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cuál es la noticia? Se deportan 400 haitianos diariamente. Se están deportando hacia Haití. No, están devolviendo a Haití. Porque yo no dudo que devuelvan los 400. Pero lo devuelven. Ustedes no lo están deportando, son devueltos. Cuando esa noticia, cuando yo vea que saquen 400 diarios de Matamosquito allá en Bávaro, entonces de esas profundidades donde ya se han establecido esas localidades haitianas, toleradas, patrocinadas y toleradas por las propias autoridades nacionales. Entonces ahí es que tiene sentido la repatriación. No es devolverlo de la frontera, no. Es recogerlo allá en Matamosquito, en Bávaro, o en Nagua, en Limón de Yuna, donde estén asentados. O de allá de Montellanos, donde la embajada de Canadá hizo un barrio para ilegales haitianos indocumentados, que yo le entregara su vivienda a Canadá de nuevo. Pero aquí no hay autoridad que se atreva a nada de eso, porque están embosados. Todos los que estuvieron y los que están con el tema migratorio haitiano están embosados y metidos en miedo. Pues lo he dicho responsablemente aquí, como si le advirtieran, mire, si usted molesta en Haití, no tienen acceso al crédito, le cerramos el crédito. ¿Será eso, digo yo? Porque no hay forma de que venga un gobernante, después de Balaguer no ha venido un gobernante aquí que ponga el orden a la frontera. Todos lucen pro-haitianos, todos lucen desentendidos y como si el país estuviera apto para recibir a todo el mundo. Eso es el verdadero almacén del Caribe, es República Dominicana. Aquí vienen venezolanos, vienen cubanos, vienen haitianos, vienen peruanos, aquí viene gente de todos los sitios. Este es un almacén del Caribe, como dijo el presidente de Erdogan, el presidente de Turquía. Digo, pero Turquía se ha convertido en un almacén de refugiados, y es verdad. Todos los refugiados de Asia Menor, del Cáucaso, de qué sé yo, de Medio Oriente, de donde quiera que hay, la África del Norte, África subsahariana, todos van a parar, como se dice, a Turquía. De Siria, todos van a Turquía. Turquía es un almacén, entonces nadie se queda en Turquía. De Turquía saltan, entonces quieren ir a Europa, a Alemania, quieren ir a Francia y esos países. Entonces, con mucha razón, decía el presidente Erdogan que eso servía de almacén, pero Turquía le saca ventaja a eso, porque entonces la Unión Europea le paga a Turquía para que le frene a esa gente ahí. Oigan dónde llega la hipocresía de esos europeos. Y el Papa callado. Señores,
Esos países de Europa son los primeros que nos critican a nosotros porque somos esclavistas y malos con los haitianos y lo publican en el Le Monde de París y en el Metro de París. Ponen anuncios allá y van a los foros y nos maltratan y nos dicen los periódicos europeos, nos maltratan a los dominicanos porque somos antihaitianos, esclavistas, nazis del Caribe. Oigan por dónde que andamos. Oigan cuál es el concepto que tienen de nosotros. Entonces le pagan a Turquía para que le paren los afganos, que ahora se suman los de Afganistán, como decíamos nosotros. Hay que hablar con el talibán, porque el talibán fue el que ganó la guerra. Eso fue el canciller Josep Borrell de la Unión Europea. ¿Por qué? Eso que nosotros decíamos, para eso, para que le frene 200, 300 mil afganos que van a tomar a Turquía o van a cruzar todo ese Cáucaso por ahí, yo no sé cómo, pero cruzan y llegarán a Europa por la vía que puedan. Y a eso es que le temen los europeos. Entonces, díganme ustedes, República Dominicana es la Turquía, pero sin cobro, sin pago. Y hoy leí una noticia que me ha dejado todavía más sorprendido. El Banco Centroamericano, ¿cómo que se llama este banco? Banco Centroamericano, tendré ese nombre por aquí. El BCI, pero yo no me acuerdo. Yo no sé si lo tengo anotado el nombre de ese banco, pero yo creo que no, parece que no está anotado aquí. Qué raro, ¿cómo será que se llama el banco este? Bueno, no lo tengo el nombre, pero es el Banco Centroamericano de Inversiones, algo así que se llama. Ese banco ha donado $1 millón a Haití, pero se lo entregan a República Dominicana para que nosotros administremos ese dinero y se lo enviemos a Haití en medicina, alimentos y asistencia de materiales para construcción y esas cosas. Y eso yo no creo que sea correcto, porque un pueblo como ese haitiano, un pueblo tan mal agradecido como son los haitianos, y más tan ingrato con los dominicanos, si a nosotros nos dan ese $1 millón para comprarle cosas, van a decir que nos robamos la mitad, porque ese es el concepto que ellos tienen de nosotros. Es mejor que ese dinero se lo den a otro gobierno, que se lo den al gobierno, qué sé yo, de Cuba que quieran, que son tan amigos de ellos. Ellos quieren muchísimo a los cubanos, los haitianos, que ese dinero se lo entreguen a Cuba o se lo entreguen a las Granadinas y a esas islitas o a Jamaica, cualquiera de esas islitas pobladas por ellos, por esa oriundez africana, porque ellos se llevan mejores con ellos. Pero República Dominicana, administrar esa ayuda, ustedes verán el chisme que levantan esos haitianos. Eso fue como vi la diáspora haitiana en República Dominicana, felicitando al pueblo dominicano tan agradecido que están, son los primeros que salen a decir de nosotros y acusando de esclavistas y de apátrida, de generar apatria y de ser nazis. Los primeros son esos mismos que ustedes vieron alabándonos y diciendo que se sienten tan agradecidos los de la diáspora haitiana por la actitud del pueblo dominicano. No agradecen nada. Todo eso es cinismo puro. Y eso no quiere decir que no nos condolamos nosotros de que Haití, con sus problemas, le ayudemos, sí, porque eso es un asunto, diríamos, de sentido muy humanitario, muy de región y muy humano. Usted brindarle apoyo a una gente, a otro ser humano que esté en apuros y que usted le pueda brindar su asistencia y para salvarlo, para evitarle una desgracia mayor. Bueno, eso no, hasta un enemigo usted ayuda, porque eso es parte diríamos, de la formación cristiana de todos los seres humanos. Primero los que militamos en esa fe,
porque los musulmanes también son solidarios con sus musulmanes, ¿no? Y los budistas y los hinduistas y qué sé yo, y los hebreos, etcétera, etcétera. Pero esa ayuda, repito, que la administre otro y no nosotros, porque eso lo que trae es un chisme, seguro que trae un chisme de los haitianos y que ese dinero y que ese $1.000.000 no llegó a Haití, que se lo cogieron y que en el camino y que los guardias dominicanos fue lo que se cogieron el $1.000.000. Ustedes verán la acusación mañana. Vamos a una pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Pues bien, todo el que conoce en detalles mínimos a los haitianos y todo el que ha leído la historia entre Haití y la República Dominicana sabe que eso que yo estoy diciendo es la pura verdad. Hoy, el periódico El Listín Diario editorializó sobre un tema que nosotros hemos puesto aquí desde que se comenzó a vacunar. Desde antes de comenzar a vacunar, desde que se anunció que se iba a vacunar el pueblo dominicano, en este programa, y todo el que ha visto este programa o el que lo ve sabe que nosotros manifestamos ese interés o esa inquietud. Que si se iba a vacunar, que era lo ideal, que se vacunaran a los haitianos que andaban sueltos ahí, que no importaba, si habían vacunas que se vacunaran. Pero era una forma de censar a los haitianos. Y qué bueno que los vacunen, para nosotros por fin saber cuántos son los haitianos que tenemos, porque hay que dar nombre y apellido y hay que poner cédulas donde vacunan a uno para registrarle la primera vacuna y luego la segunda y tener evidencia de quién es usted y qué hace aquí o por dónde anda, dónde vive, qué hace. Pero hoy editorializó el periódico Listín Diario precisamente llamando la atención de la vacunación de esa población flotante, porque ¿para qué nos vacunamos nosotros si tenemos ese foco de infección aquí? Pero la autoridad de salud pública y la autoridad política del PRM no han dicho nada, absolutamente nada sobre eso. Y el gobierno tiene que opinar sobre eso, porque una de dos. ¿Qué hacemos con vacunar a los dominicanos? Y no vacunamos entonces, no solamente a los haitianos, sino a los venezolanos y todos los extranjeros que estén aquí. Y si no se quieren vacunar, entonces mejor los despachamos que se larguen para sus países. Y si se vacunan y están vacunados, y si no se quieren poner la segunda dosis o la tercera, como diga el gobierno, también se van. Pero por lo menos también podemos saber cuántos son y qué hacen aquí. Y dónde viven aquí. Entonces, yo decía eso desde el principio. Y me parece que yo creo que tengo razón, pero el Listín tiene razón. Y me alegra que lo digan, o que reafirmen eso, o que pongan eso sobre el tapete, porque nosotros lo pusimos desde el principio aquí, desde que se comenzó a vacunar. Dijimos que ese era el mejor método para nosotros censar a los haitianos aquí.
porque además ponen en peligro al principal foco de progreso y de riqueza del país. Lo pone en peligro una población que anda sin vacunar aquí. Entonces los extranjeros que vienen de turistas vienen vacunados. Los dominicanos que estamos aquí estamos vacunados. Entonces los extranjeros que usurpan el Estado dominicano y que usurpan el territorio no están vacunados y hay que tolerarlo y hacerle todo lo que le dé la gana a él. Oye, ¿qué país es este? ¿Dónde están las autoridades de este país? ¿Cuál es la política migratoria? ¿Qué es lo que hace el Instituto de las Migraciones? ¿Para qué está eso? Para cobrar un sueldo de parásitos. Y a propósito de sueldos, señores, nosotros dijimos aquí también, porque yo no quiero ponerme como un predictor, ni una suerte de Nostradamus aquí, pero siempre surgen las inquietudes. Y nosotros dijimos, señores, el gobierno, pero no solo porque lo dijéramos nosotros, eso lo dijo muchísima gente, puso en duda la medida que el gobierno anunció y que puso en práctica de pagar con cheque a los empleados públicos. Dijimos, eso va a ser un boomerang, porque es el propio gobierno. Si tú pasas un año y tú no detectas esos fallos ridículamente, diríamos, expuestos por las autoridades, como queriendo echarle la culpa al PLD, pero ¿qué culpa usted le va a...? Decíamos nosotros, echarle la culpa al PLD un año después. Primero lo que demuestra es que usted es un mal administrador. Porque ¿cómo es posible que usted llegue a administrar una institución pública? Y usted, lo primero que usted llega, y más con un cambio de gobierno, es que usted pida las nóminas y veamos a ver cuál es el personal que usted tiene allí. ¿Con qué personal usted cuenta? Entonces, votaron muchísima gente. Di que limpiaron aquellas nominillas y acabaron con el PLD, que el PLD me imagino que tal vez se atreve a responder, porque es un partido que está embosado. Hizo tanto tollo desde el poder. Principalmente el último mono, porque como se dice vulgarmente, el último mono es el que se ahoga, como se dice. El Danielato tal vez hable y se defienda, porque yo creo que ese caso es defendible, porque señores, no es ridículo, repito, usted detectar 7 millones de pesos de lo tan vilipendiadas nóminas, ni qué sé yo cuántas barbaridades que se han señalado que estaban en esas instituciones. No, se ve que lo limpiaron. Ahora, esos son, ¿usted sabe de qué? Esos son del PRM y dijimos nosotros, esas nóminas abultadas, esos cheques le van a caer al gobierno. Porque 13 meses después o 12 meses después, ¿cómo usted va a alegar que usted no limpió esas nóminas? Bueno, ¿cuál es el mejor ejemplo de eso? El mejor ejemplo de eso lo dio, señores, una institución que se llama Dirección de Embellecimiento. Le encontraron 183,000 pesos en cheques no cobrados, no reclamados. ¿Y quién era que estaba ahí? Eso lo acaba de cancelar el presidente de la República, el director de esa unidad. Que lo acusaron de qué? De tener un asiento de nepotismo en la institución. Entonces, esos cheques no eran del PLD. Eso eran de esta administración. Porque en una institución tan pequeña como esta, y que usted, la nómina, no detecte que hay una serie de empleados que están sin cobrar, porque hay que ver también, de esos 7 millones de pesos, hay que ver quiénes están en clave de pensión. Hay mucha gente, porque es que son sumas ridículas. ¿Y qué es lo que son 7 millones de pesos, donde se pagan 3 o 400 mil millones de pesos que debe pagar el Estado en gasto de nómina y gasto de esos gastos, gasto corriente del gobierno? Es una cosa de loco. Entonces, pagar y que los ahorros son 7 millones de pesos. Repito, ese FAO es del PRM. Ese caso de embellecimiento con 183,000 pesos de cheques no reclamados, eso seguro que eso fueron nombramientos de esta administración. Ahora, para desmentir eso, no basta con decir, miren, aquí hay 7 millones de pesos que nos ahorramos, porque fueron cheques no reclamados, eran botellas que no iban. Cuidado con eso, porque pueden haber ahí también, repito, gente que está en clave de pensión
hay gente que están enfermos, otra gente que está en clave de pensión probablemente no esté en el país, esté en Estados Unidos, por poner un ejemplo, o en España, qué sé yo, en San Martín, donde quiera, está en Venezuela, puede estar donde quiera. Y ese señor no vino a cobrar, porque le reclamaron que tenía que cobrar en forma presencial, pero el hombre vive en Venezuela, ¿cómo va a venir? Pero está en clave de pensión, no tiene que ir a la institución y está esperando que le salga la pensión, pero se ve una botella. Entonces hay cosas de ese tipo que hay que ver, ¿no? Y yo no estoy defendiendo al PLD con esto. Simple y llanamente estoy señalándole lo que pudo haber sido un error, una especie de boomerang para el propio PRM, que tan tardíamente aparezca con una medida que debió tomar comenzando el juego, como se dice, comenzando el gobierno. Porque ¿qué sentido tiene después de 12 meses que ya el gobierno diga que hay 7 millones de pesos en cheques no reclamados que son botellas? Pero eso es ridículo. Repito, eso es ridículo. Con instituciones con 20,000 pesos, otras con 30,000, o sea que uno o dos no fue a cobrar, o tres, o sueldos que son sueldos misérrimos, muchos también, aparentemente. Es gente que es posible que pase eso, y otros que se cuelan, tal vez son pequeñas botellitas que se han quedado por ahí y no la han cobrado, pero si no la han eliminado es porque es una mala gestión de la actual gestión, o de la actual administración, para no ser tan repetitivo. Entonces eso es una especie de boomerang para el gobierno. Realmente han salido con muchísimas aspavientos y con muchísima retórica y publicidad, han publicitado eso como que era la medida más saludable que iba a tomar el gobierno en la administración pública, pero repito que lo que le ha salido es una especie de boomerang. Porque eso es ridículo, 7 millones de pesos. Cuando, repito, y quiero repetirlo para hacer énfasis en eso, que en esos 7 millones, ok, 183,000 pesos no es mucho, pero en una dirección general de embellecimiento que ha sido cuestionada y que el propio presidente canceló al actual director, que es un dirigente de su partido, y lo canceló por irregularidades de nepotismo y de nombramientos irregulares, aparezcan 183,000 pesos, cheques no reclamados porque no apareció el beneficiario del cheque. ¿Qué evidencia eso? Que las botellas son de esta administración, porque en salud pública hubo que votar un encargado de personal vendiendo cargos. ¿Usted se imagina los cargos que se pudieron haber vendido comenzando el gobierno? Vendiendo cargos y cosas de eso para sacar dinero. Repito, el director de Recursos Humanos de Salud Pública lo votaron por eso, vendiendo cargos. Y entonces, yo no sé si va a responder el Partido Laboral danilita, repito, porque tienen un embozo que no se atreven ni a hablar, porque están vanos arriba, y uno no sabe cuál es la actitud de ese partido, pero tendrían motivo para decir que ellos no, eso no era. Para el escándalo que se ha hecho, eso es ridículo, poner una suma de 7 millones de pesos donde se pagan cientos de miles de millones de pesos por cuestiones de salarios. Eso es verdad. Bueno, señores, ahí está el pobre Masalle de nuevo. Masalle le está pasando como a Leonel Fernández. Cuando Leonel señaló que no tenía con quién conceptualizar, inmediatamente apareció todo ese abajismo rabioso y ese antileonelismo, porque gente que viene desde Balaguer y todo lo que hacía Balaguer. Balaguer no era muy errático, no cometía muchos errores, porque Balaguer era un hombre muy prudente y muy sabio también. Entonces, los errores en Balaguer eran mínimos. Leonel Fernández no cometió un error, sino con franqueza dijo que no tenía con quién conceptualizar, porque el líder con el que quería conceptualizar era un hombre muy disparatado, sin idea, un hombre repentista, de hablar con muchas vulgaridades, donde
La vulgaridad se paseaba, la majestad y la grandeza misma de la presidencia de la República fue enviada a los suelos. Un hombre venático como Hipólito Mejía, entonces en una condición así, dígame usted, ¿cómo, con quién conceptualizar? Miren todavía las ideas disparatadas, digo, las ideas no, las salidas disparatadas. Yo no me siento al lado de ese señor, es un líder del país. Un expresidente de la República que diga que no se sienta al lado de otro expresidente de la República. Imagínense una persona que actúe en esa forma. Pero Leonel Fernández, todavía hay gente que le reclama ese elitismo de Leonel Fernández. Más hay. Pues ayer nosotros hicimos un comentario, pero siguen todavía los comentarios adversos. Ahora sale un señor que es el obispo de la Iglesia Católica en Barahona, cuyo nombre es, señores, porque eso era lo que nosotros decíamos ayer. ¿Quién conoce a Andrés Napoleón Romero? ¿Quién conoce a ese señor? Nadie sabe quién es Napoleón Romero. Andrés Napoleón Romero, nadie sabe quién es, a menos que sea un feligrés de la diócesis de Barahona. Pero yo, con toda honestidad, no sabía quién era ese hombre. Andrés Napoleón Romero, no sé quién. Ese es el obispo de Barahona. Ahora, cuando usted hablaba de Mamerto Rivas, el obispo de Barahona, o usted hablaba del padre Castillo, que era su vicario allá, su representante, el padre Castillo, tremendo amigo mío, y Mamerto también, que en paz descanse. Y usted, señores, usted hablaba con un líder regional, aún siendo un obispo. Yo iba a la casa de Mamerto Rivas y a Mamerto yo le exponía los problemas que nosotros teníamos que resolver en la zona, problemas de reforma agraria, problemas de INEPRE, de que fuera eso. Y nosotros íbamos a la casa curial, allá donde Mamerto, y le planteábamos a Mamerto Rivas los problemas, repito, que se iban a corregir o a los que se iba a atender en la zona. Incluso yo me quedaba a dormir en la casa de Mamerto Rivas, allá en la casa curial. Y el padre Castillo, mi amigo también, yo conocí a Castillo ya más tiempo, y ese era el comportamiento de ese liderazgo eclesiástico. Usted iba a Santiago, usted tenía que hablar con Roque Adames. Usted iba a Higüey, tenía que hablar con Hugo Eduardo Polanco Brito. Y la Gulf and Western, cuando aquel fraude de los 38 millones de dólares, hubo de pagarlo por reclamo precisamente del ministro de Finanzas, del gobierno de Antonio Guzmán, que era el señor Rafael Abinader, un hombre muy serio, el padre del presidente Abinader. Entonces, ese dinero hubo que administrarlo con un patronato. Ahí estaba Hugo Eduardo Polanco Brito. Entonces, esto no es como tan simplista de decir, no, que la iglesia no tiene que dedicarse ya, que la sociedad se libere de eso, que ya la sociedad pues madura y puede entenderse. No es que quedan esos líderes. Es que faltan esos líderes, hay que decir. Entonces, hay una especie también, o no es una especie, hay una especie, es una especie, ¿verdad? Pero hay una suerte de laicismo militante que es contrario a la iglesia. Pero a esa iglesia que cuando, por ejemplo, la iglesia atacaba o se involucraba en denunciar un régimen autoritario de derecha, aplaudían. Pero cuando esa misma iglesia osaba criticar a un régimen de izquierda por criminoso, por asesino, por delincuentes, entonces la iglesia era mala. Ahí la iglesia intervenía donde no tenía que intervenir, porque eso no son asuntos de la iglesia. Fidel Castro es un fusilador, es un arbitrario y autoritario. Se veía mal la iglesia, porque era una iglesia que se intrometía. Pero si la iglesia atacaba a Pinochet o atacaba a Trujillo aquí, entonces lo aplaudían. La misma iglesia. O sea,
el cinismo y la hipocresía, porque así es que hemos actuado, pero ese mismo laicismo ha quedado con esos incordios contra la iglesia, y que esa forma también que tiene la iglesia diríamos, de ser tradicionalista con sus dogmas y sus normas, se ve de derecha y se ve autoritaria la iglesia, y la iglesia se ve una iglesia atrasada porque todavía esa iglesia prohíbe el aborto y no quiere que le hablen de divorcio, y no quieren que le hablen de eutanasia, y no quieren que le hablen de sacerdotisas, y eso hace la iglesia una iglesia muy conservadora, entonces tiene sus críticos ese laicismo. Entonces esos son los mismos que ahora atacan al padre Masalles, pero Masalles sigue diciendo la verdad y ha dicho la verdad. Y los obispos que le están respondiendo a Masalles están respondiendo porque saben que lo que dijo Masalles es la pura verdad y quieren esconder el bulto o escurrir el bulto sobre la base de que la sociedad no lo necesita ahora. No, la sociedad necesita a la iglesia porque la iglesia tiene un compromiso social, con la vida social, su base, con la base social, cultural, ecológica, económica, deportiva, con lo que sea. Todas esas actividades en que se involucra el hombre tienen que ver con los evangelios y el magisterio mismo de la Iglesia Católica. Vámonos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, el gobierno está, como he dicho nosotros otras veces, caminando o corriendo o desplazándose en dos velocidades, hemos dicho. Hay un sector del gobierno que va trabajando a toda prisa, trabajando bien, con eficiencia, y otro sector del gobierno que anda como perdido en la sombra, anda turbado o anda atado de pies y de manos y no, como que no avanza. Y se ven las noticias, por ejemplo, fíjense esta noticia del Nacional. Precios comida continúan elevados. Uno sabe que hay problemas ahí, y lo hemos dicho, pero problemas desde el principio, desde que arrancó el gobierno hay problemas. Ocupan 900 kilos de coca en persecución marítima de 8 horas. Eso ha trabajado la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nadie osa desmentir una información de la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque están haciendo el trabajo. Se mantiene en baja la ocupación hospitalaria. Una noticia positiva para el gobierno, pero esa área del gobierno ha dado pruebas de que
se está trabajando y se ha trabajado con mucho ahínco, con constancia y con eficacia. Se ha trabajado en el área sanitaria, los médicos, la enfermera y todo ese personal, bárbaramente ha trabajado en forma militante, han servido al país. Ahora, yo he dicho otras veces, señores, precios de la comida continúan elevados. El gobierno luce exultante, yo he dicho, no luce como agobiado. Y esa es la lectura que yo le doy. No luce como agobiado ante situaciones como la que se están viendo con esa cuestión de la comida, el precio de los alimentos, la gente se está preocupando. Veo que mucha gente está haciéndole crítica al gobierno y entonces el gobierno tiene una serie de funcionarios vacuenses y gente inepta y gente que quiere dejarse oír y levantando imágenes. Creen que con imágenes, con declaraciones, que con salir en los periódicos retratados diciendo disparates, creen que ya eso es suficiente. 75 productos han bajado de precio, dice el director de Proconsumidor, que ya hoy debió haber sido destituido, pero este gobierno no destituye por ineficiencia. Destituye si hay una denuncia de corrupción, bueno, el presidente actúa inmediatamente, tiene pruebas de eso, es verdad. Pero también, yo he dicho, un ineficiente es casi peor que un corrupto. Fíjense hasta dónde yo he llegado aquí. Tal vez una aberración de mi parte, o una imprudencia, o hasta una indecencia decir eso, pero es la verdad. Un corrupto probablemente sea mejor que un ineficiente, porque el corrupto, si es eficiente, se avanza. Aunque él tenga sus mañas y su mecanismo de buscarse pesetas del peseteo, como se dice, porque es difícil que venga un gobierno libre de advertencias en asuntos de corrupción, es muy difícil, porque hay una corrupción de baja intensidad y hay una corrupción de alta intensidad que no se puede, que es tan visible, tan de bulto, como se dice, que es muy obvio que sea corrupto. Le pasó al gobierno anterior, porque corrupción ha habido aquí desde el primer gobierno de Báez. ¿Hay corrupción aquí, en este país? ¿Desde cuándo no hay corrupción aquí? Desde que Roldán decidió abrir zafra con sus encomenderos. Desde que Bobadilla se instaló aquí. Ahora, esos funcionarios, como ese director de Proconsumidor, desmentido por los propios comerciantes y los meseros de los mercados. Dicen, eso es mentira. Que venga a buscar uno de los 75 productos que han bajado de precio. Ninguno han bajado de precio. Dicen los mercaderes, los servidores de los mercados, los colmados, lo entrevistan los noticiarios y dicen sus verdades en forma llana. Es mentira. Entonces sale un funcionario del FEDA, qué sé yo. El FEDA es una institución, eso es un ratoncito en las instituciones del sector agropecuario. Pero eso quiere hacer sonar, y ese señor que está ahí ha hecho tantas ofertas y se ha movido tanto y se mueve y dice tantas cosas disparatadas. Aquí hay comida además de todo, pero la gente sabe que hay comida, pero el problema no es escasez, es que son los precios. Ahora, puede haber un producto que se escasee, puede generar alzas de precios, eso se sabe. Pero se estabiliza la producción y ese precio vuelve a su estabilidad. Pero es que no hay una forma, por ejemplo, con ese asunto del pollo, la gente está desesperada. Pero repito, el gobierno luce como si no le agobiara eso. Entonces, eso sumado, esos problemas de alimentación, altos costos de los alimentos básicos, suben los combustibles, porque esa es otra. El combustible en alza. Los choferes comienzan a quejarse y a ponerles los pasajes, comienzan a subir. La comida se encarece. Las necesidades muy sentidas de las comunidades que hemos dicho nosotros aquí
continuamente protestando, necesitan que le arreglen los caminos, que le arreglen las alcantarillas, que le arreglen los puentes, que le arreglen las calles, que tienen problemas de agua, que el acueducto no funciona, que aquello por allí, y la fiebre porcina también diezmando a los pequeños productores de cerdo y a medianos productores de cerdo. Entonces se van sumando una serie de problemas y de necesidades. Y esto está, como dicen, que se cae una vela y coge fuego la pradera. También, ¿por qué no? Hasta un celular que usted deje cargando, se caliente ese celular, como dice, y crea un fuego. Ya hemos visto esas protestas en Colombia, hemos visto protestas en Chile, hay protestas, hasta en Haití hubo protestas de carácter político, pero siempre en Haití hay protestas de carácter económico y social, porque que viven siempre con la miseria y la pobreza extrema encima. Pero, señores, aquí se va a hablar de reforma, ya están reunidos para hablar de reforma fiscal. Y cuando se habla de reforma fiscal y usted suma todas estas situaciones que se van quedando como si fueran una suerte de trampa, porque eso es como si fuera una especie de trampas tendidas por la misma situación. Porque todas esas cosas, el gobierno se ve entrampado. No es fácil desembarazarse de un problema de eso, a menos que se le ponga mucho interés y mucha atención a esos problemas para que se le busque la salida, porque si no se agravan con un funcionariado que está dando tumbo, que anda a tientas, un funcionariado ineficaz que lo que anda es haciendo imágenes, repito, para tratar de un figureo y de alcanzar grados no de conocimiento, no, sino grado de aceptación, con autoelogios y elogios, y buscando cámara, como se dice, buscando espacio. Entonces eso no es redituable políticamente. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en el gobierno va a haber la sensación, o no en el gobierno, el pueblo mismo va a tener la sensación de que se busca una reelección para cumplir con lo que se ha prometido en 4 años. Es decir, 4 años para prometer y 4 años para resolver. Ustedes están oyendo. Esas cosas pueden ser peligrosas para el gobierno, creyéndose que en los 4 años, por el asunto de los juicios, esos juicios van a aminorar cualquier protesta, cualquier dificultad que pueda haber con el colectivo de la calle. Y hemos dicho nosotros, hoy se está celebrando una audiencia al señor Jean Alain Rodríguez, pero la acusación anda suelta todavía, es una acusación, 6,000 millones de pesos que se han perdido del plan Medusa, qué sé yo. Pero esos 6,000 millones incluye 4,000 o qué sé yo cuánto que se gastaron en la cárcel de Las Parras. Pero, ¿cuál es la auditoría? ¿Dónde están las pruebas contundentes? Porque eso de decir que se festinaron 6,000 millones, pero resulta que al contratista, que fue el señor presidente, el secretario de la presidencia o el ministro de la presidencia, el dueño de la compañía que hizo la cárcel, ni siquiera se le ha preguntado qué fue lo que pasó con los 6,000 millones. Entonces, ese juez o esa jueza le cambia esa medida de coerción y manda a Jean Alain a su casa. Y lo pueden mandar porque los abogados están muy activos y están señalándole con mucha precisión, y más que doña Miriam Germán se inhibió en ese caso. Entonces, es posible que en ese caso también, si se cae la medida de coerción y el juez o la jueza la cambia, eso se debilita, esa causa, hemos dicho nosotros. Entonces, eso de 4 años ofreciendo para pedir 4 años para cumplir, esas cosas no se ven aquí, no se han visto. Las reelecciones de este país se dan, primero,
con mucha corrupción, porque hay que estar claro en eso, que siempre hay corrupción, hay uso y abuso del uso de los recursos públicos para hacer reelección. Todas las reelecciones han llevado ese gusanillo como ingrediente ahí o como participación de ese gusanillo. Pero al mismo tiempo, las reelecciones se mandan cuando usted está haciendo una obra física, no solamente moral, sino una obra física, y usted esa obra física la exhibe para que el pueblo le dé la continuidad y usted pueda terminar esa obra. Pero no es verdad que una obra ofrecida y no iniciada, porque es muy cómodo decir, la carretera del AMBA para Puerto Plata, pero vale 360 millones de dólares, que es el sector privado que tiene que ponerlo, y nosotros hemos dicho que esa carretera probablemente no sea rentable. Entonces, ¿cuánto va a ser el peaje sombra? Si muchos camiones van a venir por la de Navarrete y otros conductores van a venir por la Gregorio Luperón y obvian esa carretera que va a tener unos peajes caros como la de Samaná, ¿qué va a pasar? O ese monorrey que no es tampoco rentable, el monorrey que vendría de los Alcarrizos al aeropuerto de las Américas. Esas cosas no es solamente ofrecerlas, es iniciarlas, que se vean que están iniciadas y que vienen fines de terminarlas para que siga la continuidad. Pero no nos vamos a fastidiar, ni le vamos a fastidiar la vida al gobierno ni a los funcionarios con esto. Pero hay que hacer esas precisiones que me parecen, o más que precisiones, decir que son algunas explicaciones necesarias. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.